Amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos platicando sobre reforma electoral. ¿Es necesaria otra en nuestro país? Bueno, pues quédense y entérense. Bienvenidos. A lo largo de poco más de 40 años, el sistema normativo electoral federal mexicano ha tenido varias reformas, mismas que han obedecido a las transformaciones políticas de nuestro país. Dichas reformas van de 1977 hasta la más reciente de 2014. La ocurrida en 1977 tuvo un carácter único y es considerada el punto de partida de nuestra vida democrática, con un sello esencialmente incluyente de las fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. A partir de ese año, la democratización fue impulsada por los actores políticos como un proceso de cambio centrado en el sistema electoral. La reforma electoral de 1996 es quizá, junto con las de 1977 y 2007-2008, una de las reformas que más han estimulado la transformación del orden jurídico y el marco legal electoral mexicano, ya que terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales. La reforma de 2007-2008 hizo gran cantidad de cambios estructurales y trajo consigo, entre otros, las modificaciones relacionadas a la reducción de tiempos de campaña, al financiamiento de partidos políticos y a la utilización de contratación de espacios en medios de comunicación. La reforma 2014 permitió las candidaturas independientes, la transformación del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral y una mejor fiscalización de los recursos de los partidos políticos, entre otros aspectos. Bueno, le agradezco al doctor Carlos Sirvent Bravo que platique con nosotros en esta ocasión. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, la UNAM. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, uno de los temas recurrentes, ¿no? Después de que termine un proceso electoral, pues si hacemos una reforma o no. ¿Tú cómo ves en este momento? ¿Es necesaria una reforma electoral en nuestro país? Mira, empezaría por la respuesta. Mi respuesta sería no, pero déjate platico por qué. La historia de México, podríamos casi decir que es la historia de sus reformas electorales, al menos en las últimas décadas, ¿no? A partir de lo que se llamó lo que fue la reforma del 77, la LOPE, que fue una reforma electoral muy, con muchas implicaciones, a partir de 1977 a la reforma electoral del 2014, hemos tenido 11 reformas electorales. Básicamente, después de cada proceso electoral, se fue discutiendo las fallas que había tenido el proceso electoral y sobre eso se hacían reformas electorales. Y en esta historia larga de reformas electorales, básicamente la discusión era sobre dos temas, ¿no? Por un lado era mayor representación a fuerzas políticas que no tenían representación formal a través de los partidos políticos, y por otro lado, ya con el tiempo, fue el tema de la calidad en la organización de los procesos electorales. Así llegamos hasta lo que se llamó la reforma definitiva del 96, que pues no era definitiva, ¿no? Y así después la del 2002, la del 2007 y la del 2014. A diferencia de otros momentos en la historia, la reforma electoral del 2014 tiene implicaciones que no se tenían antes. Es decir, en la reforma electoral del 2014 ya se establece con toda claridad, digamos, un sistema de fiscalización mucho más riguroso, nuevos mecanismos para la nulidad de votos, pero sobre todo un cambio, fue una reforma política en realidad, porque se regula por primera vez los gobiernos de coalición, etcétera. Es decir, ya tenemos, sintetizaría de esta forma, hoy ya tenemos un entramado institucional que genera certezas, genera confianza, y por otro lado tenemos ya muy a detalle en la Constitución regulado muchos temas, ¿no? Básicamente, hasta la Constitución viene ya normado hasta el tiempo que van a tener de espacios publicitarios los partidos políticos, ¿no? Ya se volvió un manual, básicamente, ¿no? Oye, en el caso de la fiscalización que mencionas, que me llama mucho la atención, siempre hay quien dice que esto tendría que modificarse, que esto en realidad no ha funcionado, ¿no? Hay quienes han levantado la mano y que dicen, oye, no estamos de acuerdo, es que no se hizo bien la fiscalización. Te acordarás algunos de los señalamientos que hubo, por ejemplo, a tema de la fiscalización
fiscalización a Ciro Murayama y a otros de los consejeros del Instituto Nacional Electoral? Mira, sin duda sí hay pendientes, pero el pendiente entonces no sería sobre la reforma electoral, sino más bien sobre las leyes secundarias, es decir, sobre lo que se tiene que legislar, lo que el legislativo tiene que hacer posterior, digamos, a lo que ya norma la Constitución. Y esto no es hablar de una reforma electoral como tal. ¿Qué es lo que hoy sucede? Que sí existen instrumentos efectivos para detectar el gasto, por ejemplo, ¿no? El rebase del tope de gasto de campaña famoso, que a partir de la reforma electoral del 2014 es quien rebasa el 5% de lo que se le asigna a los partidos. Se anula, ¿no? Se anula. Pero es muy deficiente todavía en detectar el origen del gasto. Es decir, si la diferencia no ha sido mayor del 5%, realmente nunca ha habido pronunciamiento sobre ir a averiguar cuál es el origen de los recursos de los partidos. Aquí sí yo diría que hay un pendiente, pero también ha habido muchas cosas positivas. Por ejemplo, hoy se cuenta con el famoso CIF, que es un sistema de integral de fiscalización que permite al Instituto Nacional Electoral detectar a tiempo los ingresos y los gastos. En tiempo real, ¿no? En tiempo real. Y que antes esto no ocurría. Exactamente, y eso realmente es una fortaleza con la que ya cuenta el Instituto Nacional Electoral. Y además hay un registro nacional de proveedores que también permite identificar pues, gastos no comprobados y demás. O sea, se prenden los focos rojos. Se prenden los focos rojos. Entonces, esto sí cambió en forma sustantiva el juego electoral. Pero, vuelvo a mencionar, detecta cuestiones de gasto, pero no necesariamente del origen de los recursos. O sea, ahí sí tendríamos que poner atención. Yo digo que sí. No necesariamente a través de una reforma. Hablabas de la confianza y la certeza electoral. Vemos todavía algunas de las elecciones en las que algunos pierden y otros ganan, y los que pierden, pues difícilmente reconocen los triunfos, ¿no? Pero esto es algo que trasciende, digamos, o no necesariamente es porque las instituciones electorales no estén funcionando. Es también un juego postelectoral que los partidos políticos juegan. Habría que ver caso por caso, pero en términos generales, hoy las instituciones electorales son junto con casi la iglesia y el ejército, las instituciones que tienen mayor confianza, que la sociedad tiene mayor confianza en ellas, ¿no? Si comparamos con la confianza que se tiene en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no debería realizarse ninguna reforma? ¿Crees que lo que tenemos en este momento está bien? ¿Deberíamos de seguir funcionando así? Sí, pero sí se debiera enfocar, digamos, la discusión legislativa en este caso en fortalecer ciertas leyes secundarias, ¿no? Por ejemplo, en el tema que ya mencionaba yo de la fiscalización. Sí. Los tiempos electorales, los tiempos estos de los medios, esta famosa espotización que a la gente le harta, que lo tiene tan cansado. Quizá en ese tema también, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos, es una discusión, o sea, realmente no hay, ¿cómo decir? No hay un equilibrio perfecto. O sea, no hay una fórmula que te diga, este es el número exacto de spots que es eficiente. Sin embargo, sí se sabe que cuando los spots son entregados únicamente por los tiempos que da el INE como públicos, pues posiblemente se llega a un punto ineficiente, que es que candidatos que no hubieran nunca contratado un spot tienen espacios publicitarios, y candidatos que hubieran contratado más spots tienen prohibido tener más espacios publicitarios. Es decir, se genera en términos económicos una ineficiencia en la asignación de spots. ¿Qué produce esto? Que haya mucha spotización y que baje la calidad de los spots. Pero esto sería la gente que está en contra, digamos, de esto, es su argumento, ¿no? Pero por otro lado, también permite que todos tengan acceso a spots, que sería una cuestión de equidad, ¿no? Entonces no hay un punto perfecto, ¿no? No sabría yo decirte cuál es el número de segundos exacto, pero más bien también hay otro problema, no nada más en el número de spots, también en el horario en el que pasan los spots. No se puede hacer una planeación de campaña electoral cuando los spots públicos de tiempo otorgado por el Estado, pues básicamente son sorteados de que te toca a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, es decir, no puedes hacer los partidos no pueden hacer campañas focalizadas, por ejemplo, ¿no? Oye, ahí debería de cambiar, por ejemplo, el tema de que se abrieran los espacios a que hubiera mayor tiempo para debatir, en vez de 30 segundos de, pues a lo mejor algunas ocasiones música o niños cantando o cosas así. Sí, no, por supuesto. Yo coincido totalmente contigo. Creo que
Creo que se ha abusado mucho sobre lo que es un spot. Está incluso comprobado científicamente, ¿no?, que los spots en sí no cambian una preferencia electoral, ¿no? Los spots lo que hacen es dar a conocer una preferencia previa que ya tienes, da a conocer preferencias previas, pero no necesariamente cambian. Pero los debates públicos sí logran cambiar la intención de voto. Es decir, es mucho más de calidad la información para la sociedad que surge a partir de un debate que lo que surge a partir de un spot, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que sí se deben encontrar también mecanismos mixtos en los espacios públicos, ¿no? Nos das un dato interesante antes de entrar al aire sobre estas reformas electorales que se han dado a lo largo de muchos años aquí en el país y bueno, se cambiaba prácticamente la reforma, cada 2 años teníamos a lo mejor una elección, pero ya con diferentes reglas. Sí, mira, lo mencionaba yo al principio, lo mencionaba antes de que entráramos al aire, a partir de 1977 se han tenido 11 reformas electorales. De estas 11 reformas electorales, 8, digamos, han sido de gran calado o han sido muy de fondo, ¿no? Y han cambiado las reglas de fondo. 3 han sido de detallitos, digamos, ¿no? La del 2002, por ejemplo, cambió la cuestión del voto de los mexicanos en el extranjero, en alguna otra se cambió la cuestión de la paridad de género, etcétera. Pero básicamente, lo que yo les comentaba es que solamente en el 2000 y en el 2006, a partir del 77, solamente en el 2000 y en el 2006, tuvimos la misma gran ley electoral, ¿no? A partir de ahí, cada elección presidencial ha tenido normas y reglas diferentes. Entonces, esto tampoco genera una continuidad que permita la normalidad en las reglas del juego, que lleven a un comportamiento pues más adecuado, ¿no? Muy bien, pues tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo. Les quiero recordar que a través de redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y bueno, Carlos, preguntarte sobre un tema que se ha discutido mucho en los últimos años, sobre si necesitamos en México una segunda vuelta, como lo hay en otros países, ¿no? Sí, mira, todas las reformas electorales en el mundo se han debatido, y todas las reformas institucionales en sí, en temas electorales, se han siempre discutido entre cómo asegurar representatividad, es decir, que haya una transferencia, un traslado de las preferencias ciudadanas a las opciones políticas, a los representantes populares, y por otro lado, eficacia en la acción de gobierno, es decir, gobernabilidad, que es que los gobiernos puedan funcionar. Cuando se discutió en México, todo esto te lo platico para entrar al tema de la segunda vuelta. Cuando se discutió en México todo el tema, que ya la reforma electoral del 2014 lo tocó, de los gobiernos de coalición, lo que se quería precisamente era cómo garantizar gobiernos que funcionaran cuando no tienen mayorías legislativas. Hoy ya la Constitución lo permite, ¿no? Es opcional, ¿no? El presidente puede llegar y registra su gobierno de coalición, se compromete con las diferentes fuerzas a defender una agenda de gobierno y al mismo tiempo acuerdan formalmente el gabinete, ¿no? O sea, dan intercambio de posiciones en el gabinete y coaliciones legislativas.
Pero a partir de ahí han surgido muchos debates. Entre ellos es, por ejemplo, la introducción de la segunda vuelta o mecanismos que obliguen, si hay cierto resultado electoral, a que los gobiernos estén obligados a hacer un gobierno de coalición, o a especificar con precisión cuáles van a ser los documentos rectores del gobierno de coalición. El tema de la segunda vuelta está inserto en esta discusión, de que si los gobiernos de coalición actuales que considera la Constitución son suficientes. ¿Qué problema pasa con esto? El problema con la segunda vuelta, y las experiencias internacionales abundan, es que el presidente no necesariamente va a llegar con legitimidad, con mayor legitimidad, porque fue elegido en una segunda vuelta, sí, pero no necesariamente va a tener mayoría legislativa. Es decir, la segunda vuelta por sí sola no te asegura que no existan gobiernos divididos, e incluso más problemáticos. Y el caso es Fujimori en Perú en el 92, me parece. En Perú hay segunda vuelta. Fujimori en la primera vuelta tuvo 20% del voto. Incluso estaba muy por debajo de quien ganó en la primera vuelta, que era Vargas Llosa, creo que me parece en ese momento. Y entonces se van a segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, Fujimori gana, pero su representación legislativa era del 20%. Entonces la segunda vuelta puede generar mayorías artificiales que hacen que no garanticen que tú tengas la mayoría en el Congreso. ¿Qué pasó? Fujimori rápido vio que el Congreso era un problema y dio lo que muchos llaman un golpe de Estado al Congreso, desapareciendo esta división de poderes y demás. Y fue causado por la segunda vuelta. Muchos argumentan que fue la culpa de la segunda vuelta lo que ocasionó esto. Entonces, el problema de la segunda vuelta es que puede garantizar mayorías artificiales, y entonces no podemos hablar de segunda vuelta nada más solo como algo que va a generar gobiernos más fuertes, porque no es cierto, ¿no? O sea, eso de plano lo descartas. Sí, pero si va acompañado de otras formas, por ejemplo, con gobiernos de coalición, que sí vayas con segunda vuelta. O sea, la segunda vuelta solita no te va a garantizar gobiernos que funcionen mejor. Tiene que ir combinada con gobiernos de coalición que permitan establecer también mayorías legislativas. Oye, ¿y lo ves en México en el futuro cercano? Yo creo que no. Yo creo que no. Es una posición que el PAN la ha defendido mucho, el PRI una parte la defiende mucho, otra parte no la defiende nada, Morena nunca la ha defendido. Oye, en el caso del voto también se ha mencionado que el voto debería de ser obligatorio. Lo vemos en países de América Latina, que pues hay algunas naciones en las que sí tienes que ir y tienes que depositar el voto. Aquí es libre, ¿no? Aquí, aunque nos cuesta muchísimo, un montón, si tú no quieres ir, a lo mejor te quedas viendo una película el día de la elección, pues a lo mejor eres libre de hacer lo que quieras. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que las leyes electorales, las leyes en general, no necesariamente cambian las conductas como pensamos que las cambian. El tema de volver obligatorio el voto, lo que vemos es que no ha aumentado la participación de una forma así impresionante. No es de que el día de la elección la gente dice, para no ser sancionado ir a votar. No está cambiando realmente eso. Realmente la participación electoral, que es lo que buscaría a fin de cuentas el voto obligatorio, solo se consigue con ofertas que importen, con debate de altura y con partidos que representen causas. Ahora, en el caso de México, este pasado proceso electoral, lo que vimos fue una gran participación, impresionante la participación de la gente, aún sin voto obligatorio, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. Y en México ha sido caracterizado por un país de alta participación. De hecho, en los 60s que se estudiaba México, hay autores muy famosos que estudiaban la cultura política del mexicano y decían, ¿cómo participa tanta gente? Y si no había realmente instituciones electorales que dieran certeza, no había procesos electorales como los tenemos hoy, y los niveles de participación llegaban al 80%. Entonces, México siempre ha sido un país caracterizado por altos niveles de participación. Varía, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua es el estado con menos participación, Morelos es un estado con alta participación, es decir, se va variando en el norte generalmente se participa menos que en el sur, pero son sorprendentes los números. Oye, pero aparte depende también de quien esté participando, ¿no? Mira, yo creo que depende de dos cosas. Uno, del nivel de competitividad que hay en una elección. Se sabe que campañas muy competidas, es decir, que están a distancias menores a 5% del voto, tienden a motivar a la gente a participar. Es decir, la gente siente que su voto cuenta, ¿no? El voto de uno pues jamás va a definir el proceso electoral, nunca se pierde por un voto, pero conforme se va cerrando una elección, sí se participa más. Eso es un hecho que siempre pasa. Oye, aunque siempre nos venden la idea de que por un voto puedes perder o ganar la elección, ¿no? Sí, eso yo no he visto en ningún caso. Oye, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo ves el papel de este órgano
dentro de toda esta estructura de elecciones en nuestro país? Mira, yo creo que es fundamental porque lo que va resolviendo el tribunal obviamente va marcando la pauta de los vacíos que existen en este caso en las leyes secundarias, ¿no? O en cosas que ya regulan, que ya están regulando o que ya se está regulando, pero que no está claro al 100%. Entonces las resoluciones del tribunal pues van marcando una pauta de lo que se tiene que hacer en términos legislativos para normar ciertas cuestiones. Y, por ejemplo, te voy a tocar en el tema de la reelección. Es un tema fundamental, porque es la primera vez que en diputados federales vamos a ver la reelección consecutiva. La reforma electoral, y menciono lo de la reelección porque muchas de estas cuestiones van a terminar aquí en el tribunal, por lo siguiente, porque en la reelección se dice que se puede reelegir un diputado federal hasta 4 veces y los senadores hasta 2 veces, ¿no? Hablando solamente del legislativo, ¿no? Los diputados federales y los senadores. Sin embargo, sí abre el espacio para que sean las entidades federativas quienes normen en lo particular el número de veces que se pueden reelegir. Por ejemplo, en Hidalgo no hay reelección de alcaldes. O sea, es decir, la Constitución te dice, la Constitución no obliga a que la norma local esté alineada, esté empatada. Entonces esto va a llevar a ciertos problemas, porque solo 21 estados, por ejemplo, ya tienen normado 4 elecciones consecutivas, pero el resto no tienen menos de 4. Entonces, este es un caso. Otro, no está claro en la legislación actual, en la Constitución y en las leyes secundarias no está claro si un candidato que se quiere reelegir, lo que se sabe es que tiene que pedir permiso, tiene que pedir licencia antes de reelegirse, pero no te dice cuándo. De nuevo, lo están normando las legislaciones locales. O sea, no te dice, hay unas que, por ejemplo, no dicen, puede ser el mismo día de la elección, hay otras que te dicen que 3 meses antes, hay veces que... Entonces, todo esto que está, que no está claro, seguramente van a ser impugnaciones y demás, que en el 2021 vamos a ver que van a terminar muchas aquí en el tribunal, sobre si este cuate no había pedido, un legislador determinado no había pedido licencia tanto tiempo antes y demás, ¿no? Entonces, pues el tribunal, conforme vaya resolviendo, va a ir generando pues necesidades de reforma a estas leyes, ¿no? ¿Cuáles crees que sean los retos entonces si no necesitamos una reforma electoral? ¿Cuáles serían los pasos que tenemos que seguir en el corto plazo? Mira, en primer lugar, el que ya mencionaba, de la reelección legislativa, es decir, sería una cuestión del poder legislativo, es decir, dejar bien claro cuándo es que debe empezar, cuándo es que debe pedir licencia un diputado que se va a reelegir o no. También dejar en claro las veces que la reelección, si es obligatorio que todos los legisladores tengan reelección hasta 4 veces o no. Ese es un punto fundamental, ¿no? Otro punto importante es los criterios, por ejemplo, en el que cómo se definen los topes de gasto. Este es otro punto importantísimo que también es un vacío. Algunos estados, varía de estado a estado, lo vimos ahora en Coahuila, ¿no? En la elección. Hay estados que cada estado calcula de diferente forma su tope de gasto. Hay unos que lo hacen con base en la lista nominal, hay otros que lo hacen como una porción total sobre el dinero asignado. Hay otros, es decir, son diferentes consideraciones las que cada estado hace. Entonces, aquí también en definir cuál es el tope de gasto de campaña, el tribunal ha tenido que intervenir. Entonces, ¿por qué? Porque no está claro en la legislación. Entonces, esos 2 temas, yo diría, fiscalización y reelección. Pues nos quedamos con eso entonces, Carlos. Qué gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Le dejo con este resumen de lo más importante aquí en el Tribunal Electoral, las actividades, y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. En el marco del informe de labores 2017-2018 de la Sala Regional Guadalajara, el magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, afirmó que la riqueza de las experiencias profesionales y la diversidad de los criterios jurídicos con que se emiten las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aseguran la impartición de justicia con plena autonomía e independencia. Al informe de labores que rindió la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela del Valle Pérez, asistieron las magistradas Yanino Talora Malasis y Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdés.
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, aseguraron que la justicia abierta es un nuevo paradigma que impulsa a una justicia más cercana a las ciudadanas y a los ciudadanos. Lo anterior en la conferencia magistral Justicia Abierta, Transparencia Accesible y Visible, realizada en la ciudad de Tlaxcala. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, y el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, participaron en la conferencia magistral El coste de los derechos y su interpretación, dictada por Francisco Javier Díaz Reborio, organizada por la Escuela Judicial Electoral. Al inicio de la conferencia, el magistrado Felipe Fuentes aseguró que la justicia electoral representa una herramienta fundamental para que se alcancen los cambios sociales que el país requiere. En sesión pública, la Sala Superior revocó la sanción que la Sala Regional Especializada impuso al Partido del Trabajo y a Multimedios por la difusión de promocionales en televisión y radio durante el proceso electoral extraordinario en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo a la sentencia, se deberá reponer el procedimiento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 2 premios electorales internacionales en las categorías de Igualdad de Género y Participación Minoritaria por parte del Centro Internacional de Estudios Parlamentarios en el marco de la 6ª ceremonia anual de entrega de premios electorales en la ciudad de Accra, Ghana, en África. Los premios reconocen la labor de autoridades electorales y líderes en desarrollo democrático en el mundo.